revelado la increíble reacción de la abuela millonaria al descubrir la verdadera historia de su doña Clara, una anciana de 75 años, siempre había considerado que la verdadera riqueza era el amor que se compartía en su pequeña casa. Habitualmente, se reía al recordar cómo su madre le decía que el dinero podía venir y ir, pero los valores eran eternos. Sin embargo, un día, esa calma se estremeció con la noticia inesperada. Había heredado una fortuna, una amplia propiedad familiar y una carta que prometía desvelar secretos del pasado. Al leer la carta, su corazón dio un salto. En su interior, una tormenta comenzaba a formarse. Por un lado, la idea de disfrutar de la vida que nunca había tenido, de poder darle a su hijo una vida más cómoda, la emocionaba. Pero la otra parte de ella, la que había sido alimentada por años de sacrificios y humildad, la llenaba de dudas. La presión comenzaba a transformarse en angustia, los murmullos en el pueblo, las miradas de sus vecinos, todo se intensificaba. ¿Qué dirá la gente?, se preguntaba, la mente acelerada y la respiración irregular. El pueblo, que siempre la había acogido con cariño, ahora parecía una jaula llena de murmullos y juicios. Mientras realizaba su rutina diaria, paseando por las calles empedradas del pueblo, las risas de los niños sonaban distantes. En esos momentos de soledad, pensaba en su hijo, quien la miraba con preocupación. La fortuna no parecía ser una bendición, sino más bien una carga. Él, su apoyo incondicional, ahora lidiaba con miradas despectivas. Clara veía cómo su vida se complicaba. ¿Qué tienes que ver con lo que puedas hacer ahora?, le decían algunos. Este nuevo estatus no era bien recibido por unos y causaba una incomprensión dolorosa en los demás. La presión de la sociedad pesaba sobre sus hombros como una losa. Decidida a hacer algo positivo, Clara había tomado la decisión de invertir parte de su herencia en la educación de los jóvenes. Pero a medida que hacía pública su intención, la desaprobación crecía. Los poderosos del pueblo comenzaron a acercarse a su hijo con desdén, cuestionándolo, pues él debería disfrutar de su nueva riqueza en lugar de meterse en cosas innecesarias. En su interior, Clara sentía que estaba en una encrucijada. Debería simplemente disfrutar de los lujos que nunca había esperado, o defender los principios que la habían formado. En un momento de valentía, revisando su historia familiar, encontró la carta que cambiaría todo. La revelación sobre su abuela, una luchadora de derechos en tiempos difíciles, se convirtió en su norte. Pero, al mismo tiempo, la presión social se intensificó. La lucha por la justicia y el deseo de honrar el legado de su abuela se sentía abrumador. ¿Y si todo lo que he hecho se vuelve en mi contra?, pensaba angustiada, cada vez más atrapada entre el deber y el deseo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión se podía palpar en el aire. Clara sentía cada movimiento, cada susurro a su alrededor como un eco de lo que estaba en juego. Su decisión de empoderar a otros comenzaba a ser considerada una amenaza por los que siempre habían tenido el poder. La sombra del resentimiento se cernía sobre ella y su hijo, y la pregunta seguía resonando: ¿podría Clara soportar la presión de cuestionar un sistema que había sido injusto durante tanto tiempo? ¿Defendería lo que una vez le enseñaron o se dejaría envolver por las seducciones de la riqueza? Su corazón estaba en la balanza, y su vida, tan tranquila una vez, estaba al borde de un conflicto mayor. La incertidumbre se había convertido en parte del día a día de Clara, gestando dudas y ansiedades que se acumulaban como nubes oscuras antes de una tormenta. Cada mañana, se enfrentaba al espejo, su reflejo revelaba no solo las arrugas del tiempo, sino también la lucha interna que ahora la consumía. Sus manos, que solían ser instrumentos de amor y cuidado, ahora se sentían pesadas, cargadas de decisiones que parecían imposibles de tomar. Su mente, atrapada en la vorágine de pensamientos, no hacía más que repetir los murmullos del pueblo. La abuela millonaria, se decían, ¿qué sabe de la vida realmente? Clara se sentía como un pez fuera del agua, sus valores de humildad y servicio público chocando con la imagen de opulencia que ahora esperaba que asumiera. En su entorno, las sonrisas se desvanecían,
reemplazadas por miradas que la desnudaban de sus intenciones. Con cada visita al mercado, las conversaciones se tornaban en cuchicheos a su paso. Lo que había pensado como una oportunidad para hacer el bien terminó siendo un campo minado de desconfianza y recelo. A pesar de las adversidades, la decisión de Clara de invertir en la educación de los jóvenes se mantenía firme en su corazón, aunque cada intento de manifestar su deseo debía sortear la presión creciente de quienes se beneficiaban del statu quo. El día en que Clara decidió hablar en la reunión de la comunidad fue un punto de quiebre. Se sentó al final de la mesa, su cuerpo temblaba pero su voz, escondida hasta entonces, resonó con determinación. Explicó su visión, un plan para ofrecer becas a los estudiantes que carecían de recursos, un espacio para cultivar talentos, una oportunidad de cambio. Sin embargo, los murmullos se transformaron en risas burlonas. ¿Y tú, de qué hablas?, le espetó uno de los hombres más influyentes del lugar. Ese dinero debería estar en tu bolsillo, no ocupándote de otros. La estocada verbal la dejó sin aliento, pero hay algo en el dolor que empodera. Clara entendió que este era el momento decisivo, el instante crucial en el que podía permanecer silenciosa o hacer eco de su verdad. En su interior, el legado de su abuela luchaba por salir a la luz. Cerró los ojos un instante, recordando las lecciones de intercesión y coraje. Era hora de dejar de ser solo una observadora de su propia vida. Mientras sus palabras perforaban el aire cargado de dudas, unas pocas cabezas comenzaron a asentir. Algunos jóvenes, sentados al fondo, aplaudieron discretamente, una chispa de esperanza iluminó su espíritu. Tal vez, solo tal vez, su voz podría romper algunas de las cadenas invisibles que ataban a su comunidad a la conformidad. Sin embargo, la noche que siguió a su presentación estuvo marcada por sueños inquietos. Imágenes de su infancia, de su madre hablando sobre la importancia de la integridad, la mantenían despierta. ¿Estaba actuando con honestidad? ¿O, simplemente persiguiendo un ideal que ya no podía sostener? El eco de su propio cuestionamiento le hizo sentir como si estuviera atrapada en una red, cada hilo representaba una expectativa, un juicio. Decidida a dar un paso adelante, hizo un plan. Debería mostrar no solo su disposición, sino también su capacidad para liderar. Se inscribió en un curso de gestión de proyectos, comenzando un viaje hacia el entendimiento de su nueva realidad económica. Con el tiempo, planeaba mostrar a todos que la riqueza podía ser un medio, no un fin, y que podría marcar la diferencia. Pero, en el fondo, una pregunta persistía: ¿sería suficiente su esfuerzo para cambiar las mentes cerradas de su alrededor? Las incertidumbres la rodeaban, y la sensación de estar al borde de un abismo crecía con cada día. Apenas había comenzado su viaje de empoderamiento y ya sentía las presiones de un futuro incierto. Clara sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Qué habría al final de este camino de descubrimiento? Clara se adentró en la primera clase de gestión de proyectos con una sensación mezcla de temor y determinación. La sala estaba llena de rostros desconocidos, algunos parecían tan perdidos como ella, mientras que otros irradiaban confianza. Sin embargo, lo que más le impactó fue la diferencia de edades. Jóvenes ansiosos de aprender, profesionales ya establecidos y unos pocos que, como ella, buscaban reconectar con su propósito. El instructor, un hombre en la cima de su carrera, comenzó a desgranar los secretos de la planificación efectiva. Clara escuchaba atentamente, tomando notas frenéticamente. Cada palabra resonaba en ella más que un simple conocimiento técnico. A medida que las horas avanzaban, su enfoque se agudizaba y las dudas que la habían pasado por la mente comenzaban a desvanecerse, reemplazadas por un sentimiento de control. Al regresar a casa esa noche, su mente estaba llena de conceptos nuevos: organización, objetivos medibles, evaluación de resultados. Se dio cuenta de que había estado viendo el problema de su comunidad desde un solo ángulo, pensando que la educación era suficiente. Ahora comprendía que debía presentar su proyecto de forma que fuera tangible para aquellos que lo criticaban. Pasaron las semanas, la intensidad de las clases creció junto con su confianza. Clara empezó a preparar un plan estructurado, visualizando la forma en que las becas podrían transformar no solo las vidas de los adolescentes, sino también la percepción de sus vecinos. Sin embargo, la presión externa persistía. En los mercados, el murmullar volvió a intensificarse, y algunas de las miradas se convirtieron en censuras abiertas. La sostenida carga de la crítica la acechaba como una sombra, y a veces se preguntaba si su esfuerzo merecía la pena. Un día, mientras hacía la compra, una mujer mayor se le acercó. Era doña Inés, conocida por ser una de las voces más críticas.
¿A dónde crees que vas con tu plan de becas, niña? ¿Te crees mejor que nosotros?, le lanzó con desdén. Las palabras la atravesaron como un dardo. Clara sintió que el corazón se le detenía un instante. El empate entre valor y vulnerabilidad asomaba de nuevo. Recordó la fortaleza que había decidido cultivar en sí misma. En ese momento, se dio cuenta de que no podía ser solo defensora de un proyecto, debía sentirse merecedora de ocupar ese espacio. La rabia y la tristeza fueron transformándose en una decisión. No permitiría que el miedo a la descalificación detuviera su ímpetu. A la mañana siguiente, se plantó frente a su espejo y pronunció en voz alta su mantra: lo que ofrezco es un regalo, no un capricho. En lugar de dejarse arrastrar por las voces ajenas, se enfocó en los estudiantes que la habían motivado desde el principio. Armó un primer borrador de su presentación que involucraría a jóvenes en la estructuración de su idea, haciéndolos parte del proceso. Convocó reuniones grupales, atrajo a chicos entusiastas y, con ellos, elaboró una serie de propuestas más dinámicas que respondían a sus necesidades reales. Finalmente, el día de la presentación a la comunidad llegó. Clara sintió que el pánico podría invadirla en cualquier momento, pero la imagen de aquellos rostros esperanzados la empoderaba. En el estrado, miró a la multitud, especialmente a aquellos que antes se habían reído de su iniciativa. Había llegado el momento de enfrentar sus demonios. Cada palabra que pronunció se convirtió en un eco de su valentía. Su discurso fue fluido y con pasión. Al finalizar, los aplausos retumbaron en su cabeza, rivalizando con sus propias expectativas. Pero pronto, lo que la dejó atónita no fue el apoyo, sino un murmullo que se transformó en descontento, proyectado en las caras de los escépticos. Clara se sintió como una gladiadora en la arena, sabiendo que la batalla no había terminado. En medio de su triunfo, una voz la interrumpió. ¿Con qué cuenta vas a financiar esto, Clara?, preguntó uno de los hombres en la primera fila, con una sonrisa que escondía malicia. El tiempo. Se detuvo. Clara no contaba con esa pregunta. La tensión en la sala se palpaba. No solo había que convencer, había que demostrar ahora que ese sueño era más que ilusiones. ¿Cómo respondería? El sudor comenzó a brotar en la frente de Clara mientras la mirada del hombre se deslizaba por su rostro, buscando una señal de inseguridad. En su interior, una tormenta de emociones se desataba. Sabía que esa pregunta no era solo un desafío, era un ataque directo a la raíz de sus aspiraciones. La audiencia había cambiado, y ahora debía transformarse en una defensora de su propio sueño frente a un tribunal de críticos. Respiró hondo y, en lugar de dejar que los nervios la dominaran, se centró en lo que había aprendido en sus clases. Se acordó de las enseñanzas sobre la importancia de ofrecer datos concretos y evidencia. La respuesta no sería un tributo a la defensiva, sino una afirmación de su propuesta. Se sentía dispuesta a demostrar que había sopesado cada aspecto de su plan. Es una excelente pregunta, comenzó Clara, permitiendo que su voz resonara con firmeza. En este momento en el que más necesitamos un cambio, hay oportunidades de financiamiento que no solo dependen de mis recursos personales. Estoy en conversación con varios patrocinadores y organizaciones que podrían apoyarnos. Las palabras fluyeron, unidas por la determinación de no dar un paso atrás ante la adversidad. El murmullo en la sala se tornó más intenso. Sabía que la respuesta no resonaría de inmediato, pero sentía un atisbo de esperanza en los rostros que antes habían reflejado duda. El hombre en la primera fila se cruzó de brazos, lo que Clara interpretó como una señal de que, al menos, la había hecho pensar. Además, continuó, colectivamente podemos buscar donaciones de empresas que han expresado un interés en ayudar a la juventud. No estoy sola en esto. Clara sintió una chispa de valor adicional en su pecho. No era simplemente una plebeya intentando cambiar el mundo, era una líder dando a conocer un propósito mayor. Al finalizar su intervención, notó que había capturado la atención, o al menos había encendido una pequeña luz de curiosidad. Gracias a su creciente autoconfianza, se sintió capaz de lidiar con el escepticismo. Cada pregunta que surgió la retaba, pero también la ayudaba a desgranar su propuesta. La reunión concluyó sin un veredicto claro, pero Clara dejó el encuentro con un sabor a triunfo mezclado con la certeza de que había logrado una pequeña victoria. Sin embargo, en su mente comenzó a trazarse un nuevo camino, el de la financiación real. En los días que siguieron, se sumergió en la investigación, contactando organizaciones que podrían estar interesadas en apoyar su causa.
Se dio cuenta de que había un mundo de recursos disponible, pero también comprendió que necesitaría estructurar su propuesta con claridad impecable, incluyendo el desglose financiero y planes de ejecución detallados. Las horas de estudio, la planificación metódica, y la interacción directa con los adolescentes la llevaban a un crecimiento personal inesperado. Ya no era solo Clara, la joven en busca de propósito, se estaba convirtiendo en Clara, la gestora de un proyecto, decidida a generar cambios. La voz interna de la inseguridad empezó a desvanecerse, alimentada por sus logros. Sin embargo, la presión estaba muy presente. Las críticas seguían acechando su mente. Lo que había comenzado como simples dudas manifestadas en murmullos ahora se traducía en actos palpables de resistencia. Aún así, Clara sabía que sus esfuerzos debían crear un impacto visible. Una tarde, mientras organizaba las notas y varios archivos, una idea relampagueó en su mente, creando un nuevo proyecto dentro del proyecto original. ¿Y si organizaba un evento de recaudación de fondos? No solo para presentar su plan, sino para involucrar a la comunidad, unir aquellas voces que la criticaban, y hacerlas parte de un propósito que pudiera cambiar la narrativa. El día siguiente, reunió todos los elementos necesarios para dar vida a esta idea. Su objetivo era audaz y lleno de potencial, pero la realidad del tiempo se precipitaba sobre ella. Era un arma de doble filo, el éxito la acercaría más a su sueño, pero el fracaso podría ser devastador. Con el corazón latiendo con intensidad, comprendió que no había vuelta atrás. Estaba lista para compartir su nueva visión, aunque fuera a través del mismo escenario que la había cuestionado. El desafío ahora no solo consistía en defender su proyecto, sino en demostrar que la formación, la colaboración y la comunidad podían unirse en un propósito mucho más grande. Todo estaba fraguándose, y Clara lo sentía en cada fibra de su ser. La necesidad de acción la llevó a programar la fecha. Para aquellos que deseaban criticar, habría un espacio para escuchar. ¿Se atreverían a unirse a ella en esta nueva jornada? Con una mezcla de nerviosismo y emoción, Clara se preparaba para enfrentar su nuevo desafío, consciente de que, sin importar el resultado, estaba dando pasos firmes hacia su transformación personal. Sin embargo, en su interior, un nuevo dilema comenzaba a formarse. ¿Podría realmente unir a aquellos que todavía no creían en su visión? ¿Y qué pasaría si no lo lograba? La respuesta a esas preguntas seguiría forjando su camino, llevando el peso de su esencia misma. La semana siguiente fue un torbellino de preparación y ansiedad. Cada día, Clara despertaba con un propósito renovado, pero también con una mezcla creciente de incertidumbre. Esa sensación se había vuelto su compañera habitual. La fecha del evento se acercaba rápidamente, y la realidad de tener que enfrentarse a sus críticos, a aquellos que dudaban de su capacidad para liderar, hacía que su pulso se acelerara. Se sumergió en las tareas logísticas, organizando cada detalle como si fuera un arquitecto construyendo su sueño desde los cimientos. Hacer las invitaciones, coordinar con los proveedores, y planear el contenido de su presentación, todo debía estar impecable. En esos momentos de concentración intensa, sentía que su mente brillaba, ideas se entrelazaban, haciéndose cada vez más sólidas. Sin embargo, algo en su interior le decía que había un riesgo intrínseco en su entusiasmo. Las noches solitarias eran las más difíciles. Clara se encontraba a menudo sentada frente a su ordenador, el brillo de la pantalla iluminando su rostro cansado. En esos momentos, su mente viajaba al pasado, recordando sus propias inseguridades. La joven que alguna vez se atormentaba al hablar en público había dado paso a una mujer decidida, pero las sombras del pasado aún susurraban en su oído. ¿Y si no funciona? ¿Y si todos se ríen de ti? Por cada paso que avanzaba, un eco de dudas la seguía. Aún así, había algo que había cambiado dentro de ella. Las críticas no la desbordaban como antes, en cambio, se convirtieron en combustible que avivaba su deseo de demostrar que podía lograrlo. Tomó un momento para reflexionar sobre su trayecto y se dio cuenta de que había crecido notablemente. Clara había aprendido a utilizar la adversidad como un trampolín hacia sus metas. Un día, al revisar sus notas sobre el plan financiero, se dio cuenta de que había unificar aspectos aún más cruciales. El evento no solo debía analizarse como una recaudación, debía constituirse en una plataforma donde todos los escépticos pudiesen ver su visión en acción. Se imaginó a la audiencia escuchando y, en lugar de cuestionar, participando activamente en el proceso. Su entusiasmo la llevó a diseñar un espacio donde las dinámicas interactivas serían el foco de atención, transformando la presentación en un taller creativo que invitara a la gente a aportar sus ideas.
podía ver cómo eso desequilibraría las expectativas de aquellos que solo venían para criticar, y quizás, la desafiarían a ir más allá de los convencionalismos. Aumentaba la intensidad de su discurso, y eso la llenaba de energía. Cierto día, un viejo amigo, Miguel, apareció por sorpresa. Al mirar la incertidumbre en su rostro, no dudó en preguntarle qué le ocurría. Sin poder contenerse, Clara compartió sus temores y la chispa de su nueva idea. Fue entonces cuando Miguel, con su carácter siempre optimista, soltó: ¿y si, en vez de demostrarles lo que sabes, les muestras lo que puedes crear con ellos? Esa perspectiva resonó en Clara, como si se tratara de una revelación. Había estado tan centrada en convencerlas de su propuesta que había olvidado involucrarlas en ella. Con esa nueva dirección, reunió a amigos y conocidos para ayudar a dar forma a su evento. Lo que había comenzado como una lucha solitaria se transformó en una colaboración vibrante. Ella guió, escuchó y dejó que las ideas fluyeran. Cada interacción se sentía como una construcción, no solo de un evento, sino de un movimiento. La energía colectiva comenzaba a tejer el ambiente, y Clara sintió una calma inesperada. Sin embargo, mientras todo comenzaba a tomar forma, una inquietante sombra se presentó cuando un viejo rival de sus días académicos empezó a difundir rumores sobre el evento, sembrando dudas en la comunidad. Clara sintió un nudo en el estómago. Aunque había avanzado en su desarrollo personal, esa amenaza podía desbaratar todo el trabajo realizado. ¿Cómo lidiaría con esto? ¿Estaba preparada para la confrontación? Con el tiempo agotándose, Clara se vio frente a un dilema crucial. Necesitaba decidir si dar un paso adelante y desafiar abiertamente esos rumores o encontrar una forma más estratégica de abordar la situación. Esa elección marcaría el rumbo no solo del evento, sino de su propio crecimiento personal. La presión aumentaba y su resolución estaba a punto de ser puesta a prueba. La verdad era que cada desafío que había enfrentado hasta ahora la había hecho más fuerte, pero este era diferente. El efecto que tendría en su nuevo proyecto podría ser devastador. Clara inhaló profundamente, sintiendo el peso de la decisión que la aguardaba. Las horas se contaban con ansiedad, y la inquietante pregunta resonaba en su mente: ¿sería capaz de convertir esta crisis en una oportunidad para reafirmar su visión? Con decisiones críticas a la vista, la siguiente etapa de su viaje estaba a punto de comenzar. A medida que los días se deslizaban hacia la fecha del evento, Clara sintió como la presión se intensificaba en su interior. Cada rumor que resonaba en la comunidad era como un ladrillo más en su muro de autocrítica. ¿Cómo debía enfrentarse a la desconfianza que se desbordaba? La incertidumbre amenazaba con distraerla de su visión. Clara sabía que cada momento perdido en la duda era un paso atrás en su crecimiento profesional. Decidió que, en lugar de evitar el conflicto, se enfrentaría al reto de manera estratégica. Se sentó en su escritorio y trazó un plan. La clave, comprendió, estaba en el contrarrestar los rumores con transparencia. Quería confrontar la desinformación sin caer en una batalla personal. Así que comenzó a redactar un comunicado claro y directo, donde expondría los objetivos del evento y su importancia, sin olvidar mencionar el impacto positivo que pretendía generar. Mientras escribía, su mente empezó a fluir. Las palabras parecían salir con fuerza, alimentadas por la convicción de que el cambio que anhelaba era posible. Se visualizaba a ella misma en el escenario, no como una líder rodeada de dudas, sino como una mujer resiliente que solo buscaba el bien común. En ese momento, comprendió que su batalla no era solo contra los rumores, sino también contra las creencias que había permitido que se instalaran en su mente. Los días siguientes pasaron entre la reescritura del comunicado y sesiones de brainstorming con su grupo de colaboradores. Cada encuentro fortalecía su confianza y ahondaba en su conexión emocional con el proyecto. Descubrió que tenía una habilidad innata para inspirar a otros, a través de preguntas que hacían brotar respuestas creativas en el grupo. Clara se pidió a sí misma constantemente: ¿qué necesitas para avanzar? Poco a poco, las dudas empezaron a disiparse. Fue en una de esas sesiones, mientras discutían sobre cómo presentar su mensaje, que se dio cuenta de que su crecimiento había trascendido lo profesional. Ya no era solo una Clara que quería demostrar su valía, era una Clara que se había convertido en un liderazgo auténtico, que valoraba la colaboración y la confianza mutua. El feedback de su grupo se volvía cada vez más significativo y cada voz añadida resonaba en su interior, fortaleciéndola. Sin embargo, al mismo tiempo que se sentía más segura, la sombra del rival seguía acechando.
Una tarde, Clara recibió un mensaje anónimo que contenía críticas mordaces sobre su capacidad para llevar a cabo lo que había planeado. Y, aunque podía haber ignorado ese ataque, una parte de ella supo que no podía dejarlo pasar. Aquellos comentarios provocaron una oleada de emociones contradictorias. La inseguridad, que había pensado superada, volvió a asomarse como un eco lejano. Clara respiró hondo y tomó la decisión de no dejar que esos comentarios afectaran su empeño. En su lugar, decidió usar esa crítica para fomentar una conexión aún más sólida con su audiencia. La próxima vez que se subiera en el escenario, no solo hablaría de su proyecto. Presentaría su historia, incluyendo las luchas y crecimiento que había experimentado. Se propuso ser vulnerable, quería que los demás pudieran verse reflejados en su camino. El día del evento se acercaba, y Clara podía sentir cómo la adrenalina pulsaba en sus venas. Cada preparación, cada palabra escrita, la había llevado a un lugar inesperado, una intersección entre valentía y vulnerabilidad. Pero había una pregunta persistente que continuaba atormentándola. ¿Estaría dispuesta a mostrar su verdadero yo ante un público que había llegado a dudar de ella? El día decisivo estaba a la vuelta de la esquina. Clara se dio cuenta de que tenía que elegir, tomar el camino seguro y poseer la perfección, o correr el riesgo de mostrarse tal como era, con sus imperfecciones y vulnerabilidades expuestas. La tensión hacía eco en su mente mientras miraba hacia adelante. A medida que la fecha se acercaba, una última reflexión se alzaba sobre ella: ¿podrá Clara transformar su mayor prueba en su mayor triunfo? Con el enfoque en lo que venía, quedó claro que su viaje apenas comenzaba. La oportunidad de redefinir su narrativa estaba cada vez más cerca, pero el riesgo de fracasar también lo estaba. Clara sintió el peso de las decisiones aplastarla, pero esa presión también la llenaba de una nueva energía. La historia que estaba a punto de contar no solo sería suya, sino de todos quienes la escucharan. Clara se despertó una mañana con un nudo en el estómago. El día del evento había llegado, y la incertidumbre se palpaba en el aire. Se miró al espejo, cuestionándose si realmente estaba lista para abrirse ante una audiencia que había estado alimentando sus miedos. Las críticas resonaban en su mente, no como ecos lejanos, sino como una melodía persistente que amenazaba con acallarla. Mientras se preparaba, su enfoque cambió. En lugar de dejarse dominar por la ansiedad, Clara decidió que debía reenfocar esa energía en un motor de empoderamiento. Visualizó el escenario, no como un tribunal de juicio, sino como una plataforma para la transformación y la conexión. Sabía que su lucha también era la de muchos otros que temían mostrarse vulnerables. Con cada prenda que se ponía, se convirtió en el símbolo de una lucha compartida. Llegó al recinto, y al abrir las puertas, la sala la recibió con una mezcla de expectativa y desconcierto. Los rostros que antes la miraban con recelo ahora parecían vibrar con curiosidad. Aquel público no era un ente homogéneo, llevaba historias y luchas propias. Clara respiró hondo. La vulnerabilidad que había decidido abrazar se transformó en su mejor aliada. Se subió al escenario y, al mirar hacia la audiencia, experimentó un instante de duda que casi la paraliza. Pero en ese momento, recordó el apoyo de su equipo, las palabras de aliento que había recibido, y toda la preparación que la había traído hasta allí. En lugar de comenzar con su presentación, Clara optó por narrar su historia personal. Habló sobre las críticas, sobre el mensaje anónimo que casi la desanima, y cómo había encontrado claridad en la confusión. Su voz tenía un nuevo tono, era firme, pero también cargada de emociones genuinas. A medida que avanzaba en su discurso, comenzó a notar reacciones en el público. Algunas personas se inclinaban hacia adelante, escuchando atentamente, otros se miraban entre sí, como si estuvieran reflexionando sobre sus propias experiencias de vulnerabilidad. Esa conexión palpable la hizo sentir más fuerte. Clara sabía que estaba no solo hablando de ella, sino representando a un colectivo que luchaba contra sus propias inseguridades. Las palabras fluyeron, cada frase era un puente hacia su audiencia, un intento de sanar aquellas antiguas cicatrices que todos llevaban dentro. Al compartir su vulnerabilidad, sus inseguridades se transformaron en poder. Clara se dio cuenta de que no tenía que esperar a ser perfecta, su humanidad era suficiente. Una vez terminado su discurso, sintió la tensión liberarse. Las palmas que estallaron al final no sonaron como las de un aplauso convencional, eran un estruendo de aprobación, una ovación a la valentía compartida. Clara se sintió en la cúspide de su crecimiento, un momento de claridad donde todos los ladrillos que había construido en su muro de autocrítica comenzaron a desmoronarse.
pero mientras se retiraba del escenario, un mensaje apareció en su teléfono, otro comentario anónimo, aún más dañino que el anterior. Esa vez, la crítica prometía escudriñar sus vulnerabilidades más profundas. El escalofrío que le recorrió la espalda no era solo de temor, era un recordatorio de que su viaje de autodescubrimiento apenas había comenzado. A pesar del éxito del día, Clara se dio cuenta de que todavía tenía que enfrentar el enemigo más temible, la voz que residía en su interior. El eco de esas palabras la perseguiría, un recordatorio constante de que la lucha por la confianza y la autenticidad nunca termina. Así que, con una respiración controlada, Clara decidió que estaba lista para el siguiente capítulo de su vida. A medida que la noche caía, las preguntas volvían a atormentarla. ¿Realmente había superado sus miedos, o simplemente había comenzado a luchar contra sus demonios internos? La batalla no terminó aquel día, y Clara entendió que el camino hacia su crecimiento personal era un camino que aún necesitaba ser recorrido. A medida que regresaba a casa, cada pensamiento resurgía. Con renovada fuerza. ¿Sería capaz de confrontar la crítica que aún acechaba, o se dejaría consumir por el eco de sus inseguridades? La respuesta estaba a una decisión de distancia, y esa decisión traía consigo el peso de un nuevo desafío que cambiaría su vida para siempre. Clara no podía dejar de pensar en el mensaje que había recibido. A medida que se acomodaba en el sofá, el teléfono seguía en su mano, como un peso muerto. En su mente, las críticas resonaban como un tambor fuertemente marcado, reforzando cada inseguridad que había comenzado a desmantelar aquel día. Era como si una sombra se hubiera instalado en su conciencia, recordándole que la verdadera batalla no estaba en el escenario, sino en la intimidad de su propia mente. No más mensajes así, se dijo, apretando el teléfono. Sin embargo, sabía que el desafío no se limitaría a las palabras de extraños, sino que abarcaría sus propios pensamientos. Clara comprendía que su camino hacia el crecimiento personal requería más que éxitos ocasionales, necesitaba una transformación profunda. Esa noche decidió hacer algo diferente. En lugar de permitir que las críticas la dominaran, se sentó en su escritorio y comenzó a escribir. No era un diario, sino una especie de carta para sí misma, destinada a una Clara futura. Las palabras fluyeron mientras exploraba sus temores, la autocrítica, la presión de la perfección y el miedo a no ser suficiente. Cada línea se convirtió en una liberación, una forma de confrontar su diálogo interno negativo y transformar esas inseguridades en lecciones de empoderamiento. Al día siguiente, Clara se despertó con una renovada determinación. El mensaje dañino seguía presente, pero había decidido que no iba a ser su dueña. En su lugar, comenzó a planear cómo podría construir un espacio donde las críticas tuvieran menos poder y donde su voz, aquella que había resonado en el escenario, pudiera fortalecerse aún más. Comenzó a buscar talleres de oratoria y grupos de empoderamiento personal. La idea de rodearse de personas que, como ella, buscaban fortalecer su confianza la entusiasmó. Ver el crecimiento de otros le ofrecía espacio para desarrollar su propia resiliencia. Fue así como encontró un taller que prometía enseñarle no solo a hablar en público, sino también a abrazar y transformar el miedo en una fuerza poderosa. Cada sesión del taller era un pequeño triunfo. Clara estaba aprendiendo a abordar su miedo a la crítica y a confrontar las voces negativas en su interior. Una de las facilitadoras, una mujer enérgica que había superado su propia inseguridad, animaba a los participantes a compartir sus historias sin miedo al juicio, y Clara se sintió atraída por esa autenticidad. La vulnerabilidad se convirtió en un acto de valentía, y cada semana daba un paso más hacia adelante. Sin embargo, en un ejercicio de roleplay, el enfrentamiento con sus propios demonios se tornó tangible cuando uno de los participantes, en un intento de ser constructivo, le dijo que su manera de expresarse era demasiado emocional y que debía ser más racional. Esa simple frase resonó como un disparo. Clara tuvo que detenerse y evaluar la crítica. No. No voy a dejar que esto me detenga, se dijo. La determinación comenzó a formarse en su interior una vez más. Pero esta vez, no era solo de una Clara que luchaba con la vulnerabilidad, era una mujer dispuesta a defender su derecho a ser genuina. Así, decidió proponer un ejercicio donde cada uno compartiría una crítica que habían recibido y una forma en que habían reaccionado a ella. Clara se sintió inspirada. Con cada participación, se sentía más fuerte, más conectada a su esencia. Las experiencias de los demás resonaban en su propia lucha. Al finalizar la clase, lo que Clara no esperaba fue la clara resolución que se forjaba en su interior.
Había llegado el momento de crear un espacio donde las críticas no pudieran hacer mella, un lugar donde la vulnerabilidad fuese sellada con confianza. Mientras caminaba hacia su coche, una idea la abrumó de manera repentina y poderosa. ¿Y si pudiera hacer algo similar, pero para mí y para otros?, pensó, con el corazón palpitante. La imagen de un grupo de apoyo o una comunidad centrada en el crecimiento personal y el empoderamiento brotó en su mente como una insólita flor en la oscuridad. El giro inesperado que finalmente se estaba cocinando en su interior le dejó una pregunta retumbando en su mente. ¿Sería capaz de construir ese espacio seguro? ¿O la crítica añadiría otro ladrillo a su pared de autocrítica? Clara sabía que la decisión estaba cada vez más cerca, y al mismo tiempo, el eco del comentario dañino se volvía un llamado a la acción en su nuevo viaje. El destino de su enfoque y su evolución estaba a punto de redefinirse una vez más. La mañana siguiente, Clara se encontró con un torrente de ideas. Mientras preparaba café, su mente ardía con posibilidades. La idea de crear ese espacio seguro sintió intensa, como una chispa que, si no se alimentaba, se extinguiría. Se preguntó cómo podía llevar esa visión a la realidad. Necesitaba una estrategia, un plan que la guiara desde la ilusión al hecho. Decidió que su primer paso sería poner en orden sus propios pensamientos. Una sesión de introspección, reflexionando sobre sus experiencias y los aprendizajes que había recolectado en el taller, podría ser el inicio. Tomó un cuaderno y un bolígrafo y se puso a escribir. Cada palabra era una reafirmación y un compromiso consigo misma. Mientras escribía, sus ideas comenzaron a formarse con claridad. ¿Y si además de un grupo de apoyo, organizara encuentros que incluyeran talleres prácticos sobre oratoria, autoconfianza y temas como la gestión emocional? Se dio cuenta de que podría ampliar el concepto, no solo para fomentar la vulnerabilidad, sino también para equipar a las personas con herramientas concretas para enfrentar sus miedos. Se sentía emocionada, pero también insegura. ¿Quién soy yo para liderar esto?, la cuestionaba una voz persistente en su mente. Esa autocrítica, tan familiar, acudía a desafiarla una vez más. Sin embargo, en lugar de dejarse vencer, tomó un respiro profundo y se recordó todas las veces que había vencido sus miedos. Esa voz crítica podría ser moderada por su deseo genuino de ayudar a otros. Clara decidió que debía buscar opiniones, crear una red de apoyo entre aquellos con quienes había compartido sus experiencias. Redactó un mensaje en el que invitaba a sus compañeros del taller a una reunión informal. Les iba a hablar de su visión, sobre todo, quería escuchar sus ideas y sentimientos. Con cada palabra que tecleaba, la esperanza se consolidaba. El encuentro fue programado para el siguiente fin de semana, y a medida que se acercaba la fecha, Clara sintió una mezcla de emoción y ansiedad. La duda regresaba, sus pensamientos se convertían en un torbellino. ¿Qué tal si nadie está interesado? ¿Y si se ríen de mí? Sin embargo, al enfrentarse a esas preguntas, los refranes de resiliencia que había recogido en el taller comenzaron a resonar en su mente. No se trataba solo de compartir su idea, sino de crear un espacio donde todas esas inseguridades pudieran salir a la luz y transformarse. El día de la reunión llegó y Clara llegó temprano al café donde se habían citado. Al entrar, su corazón estaba acelerado, y su mente luchaba entre la anticipación y la autocrítica. Sin embargo, una vez que sus amigos empezaron a llegar, el ambiente cambió. Sus risas y la energía positiva que emanaban le otorgaron un empuje inesperado. Cuando llegó el momento de compartir su propuesta, Clara sintió que debía ser honesta sobre sus propios miedos. Se atrevió a abrir su corazón. Habló sobre el mensaje hiriente que la había motivado. Para su sorpresa, no solo recibió apoyo, sino que también algunos compartieron sus propios desafíos. Habían llegado a ese espacio, no solo para escucharla, sino también para encontrar un refugio donde sus inseguridades encontraron resonancia. Fue allí, en medio de esa conexión, que Clara comprendió algo crucial: su vulnerabilidad no la debilitaba, la hacía más fuerte. Su idea comenzó a gestarse no solo como un proyecto individual, sino como una misión compartida. Al finalizar la reunión, recibió propuestas, entusiasmo, y un sentido renovado de comunidad. Clara sintió que había dado un paso importante, pero una pregunta persistente continuaba acechando su mente: ¿seré capaz de sostener esto frente a la adversidad? Mientras se alejaba del café, sintió un escalofrío de duda mezclado con determinación. Había encendido una chispa, pero ahora se enfrentaba al desafío de mantenerla viva. El momento de verdad se aproximaba, y la presión aumentaba. ¿Estaba realmente preparada para liderar este nuevo camino,
o las expectativas la llevarían al borde del colapso? La respuesta latía en su pecho, esperando ser descubierta. Clara entendió que el camino hacia su crecimiento personal no solo implicaba elevar su voz, sino también mantenerse firme ante la adversidad. Después del encuentro con sus amigos, tomó la decisión de formalizar su idea de un grupo de apoyo, y se embarcó en una serie de acciones concretas para hacerlo realidad. La primera tarea fue estructurar una serie de sesiones donde cada encuentro se convertiría en una plataforma para que las voces resonaran, no solo la suya. Clara decidió que cada reunión incluiría talleres de oratoria y dinámicas de empoderamiento, y se sentía emocionada al pensar en la posibilidad de transformar las inseguridades en fortalezas compartidas. Pasaron las semanas, y Clara se rodeó de personas que, también vulnerables, encontraban en su lucha propia un hilo de conexión. Las reuniones comenzaron a tener vida propia, el espacio se llenaba de risas, de historias, de abrazos. Las diferentes perspectivas enriquecían su propuesta y Clara observaba, maravillada, cómo la comunidad se iba construyendo en torno a la aceptación y el crecimiento. Desde ser solo una soñadora, se estaba convirtiendo en una líder natural, capaz de guiar a los demás hacia su propio empoderamiento. Sin embargo, un día, la sombra del escepticismo volvió a caer cuando Clara recibió otra crítica. Esta vez un comentario anónimo decía que su grupo no era más que una excusa para no enfrentar la realidad. En lugar de reprimirse, Clara respiró hondo, se enfrentó a esa crítica y decidió tomarla como un reto. Inmediatamente, convocó a los miembros del grupo a una reunión extraordinaria. En el encuentro, Clara no escondió su malestar. Compartió la crítica y propuso abordarlo de una forma constructiva. La realidad es dura, sí, dijo, pero ¿cómo podemos hacer que el dolor se convierta en poder? ¿Cómo podemos encarar la adversidad con autenticidad y voz? Fue en ese momento que una joven de entre los asistentes tomó la palabra y propuso crear un video donde cada uno reflejara sus temores, pero también sus logros, como un ejercicio de valentía. Esa idea resonó con todos, y juntos comenzaron a planificar. Las voces que antes se habían sentido amordazadas ahora brotaban con fuerza. Clara sintió una oleada de amor por su grupo, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado antes. La energía vibrante en el aire era palpable, y en el proceso de creación, cada miembro comenzó a elevarse, probando su propio valor. El proceso culminó en una presentación en la que compartieron el video resultante con la comunidad. La proyección de este proyecto se convirtió en un símbolo de su viaje, un testimonio de que la vulnerabilidad puede ser un poderoso catalizador para el cambio. Clara entendió que su mayor logro no era solo la creación de un espacio seguro, sino el impulso para que los demás también tomaran su voz. El día de la proyección llegó, y el auditorio estaba lleno. Clara se sintió nerviosa, pero también orgullosa. Miró a su alrededor y vio las caras de quienes habían compartido sus luchas con ella. Cuando el video comenzó a reproducirse, un silencio expectante llenó el lugar. Las palabras de cada participante resonaron con sinceridad y autenticidad, y al finalizar, aplausos ensordecedores rebotaron en la sala. Era un reconocimiento a su trabajo y su valentía. Desde ese momento, Clara comprendió que el poder de la vulnerabilidad y la conexión humana había transformado algo dentro de ella misma. Su viaje había pasado de ser un recorrido solitario a un camino colectivo, donde su propósito de empoderar a otros la había llevado a un significado más profundo de lo que alguna vez imaginó. Sin embargo, la vida no se detuvo, seguirían habiendo desafíos, pero Clara ahora sabía que ya no estaba sola. Su comunidad había crecido, y con ella, su confianza. Las murallas que antaño la limitaban se desmoronaban, y en su lugar, se erguía un espacio de posibilidades. A partir de ese día, se sintió lista para enfrentar cualquier crítica, porque había encontrado su voz y su propósito real. La verdadera riqueza radicaba en el amor compartido, en las risas, las lágrimas y los sueños de quienes la rodeaban. Clara ya no era solo una anciana que había heredado una fortuna, se había convertido en un faro de esperanza, un símbolo de valentía y superación en su pueblo. Luego de un recorrido que parecía desalentador, había alcanzado esa satisfacción deseada. Se sintió empoderada, confiada y lista para cualquier nuevo desafío que viniera, entendiendo que la realidad era su aliada y no su enemiga. Así, la historia de Clara culmina en un renovado sentido de logro, no solo construir un espacio seguro, sino también encontrar su lugar en el mundo. ¿Y tú, estás dispuesto a tomar tu voz y unirte a la lucha por una vida plena, rodeándote de quienes también buscan su camino? Ahora es el momento de actuar.
Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas encuentren su camino hacia el crecimiento. Comenta tus reacciones y teorías sobre el final, tu voz cuenta. Y comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este es el momento de mostrar su apoyo.